Muy buenas noches, señor estudiante. En esta oportunidad voy a explicarle ya lo que corresponde a la planificación del cuarto parcial, porque ya hoy día dan su repaso y bueno, la otra semana su examen final. Así que corresponde que ya le explique lo que es la planificación del cuarto parcial. Entonces, eh, en este cuarto parcial, vamos a ver básicamente el último elemento de la competencia que dice que caracteriza el sistema de control gubernamental del modelo de administración y o de gestión del Estado Provincial de Bolivia en el marco de la normativa vigente. Básicamente aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver dos temas muy interesantes. Lo que es el control gubernamental propiamente, que abarca lo que es el control interno y el control externo que debe existir en toda entidad pública. Y obviamente eh, lo que tiene que ver con la responsabilidad por la función pública. Básicamente son esos dos temas que vamos a abordar y con eso estaríamos terminando la materia. Quizás en el tema del control gubernamental, espero no se aburran, ponga un poquito de su voluntad para tratar de ser un poquito más amplio en la percepción de estos conocimientos, porque hay veces cuando uno le habla un poquito de auditoría y esos aspectos creen que ya nos quiere enseñar auditoría. No, no es eso, señores, sino que ustedes tienen que tener, como les digo, idea por lo menos de lo que tiene que ver con la administración pública. Y pues el control gubernamental, una parte del control gubernamental, se lo ejerce a través de las auditorías gubernamentales, ¿no? Que obviamente eso lo hacen los auditores, ¿no? Y obviamente ustedes tienen que tener por lo menos idea en qué consiste ese tipo de situaciones o actividades. Entonces, básicamente ese es el contenido que vamos a ver en este cuarta etapa. Para ello tenemos planificado que van a dar un repaso, la misma metodología que hemos venido desarrollando, van un repaso sobre lo que es el control gubernamental o básicamente el control interno y posterior, control externo posterior. Y obviamente esto lo vamos a dar en la plataforma, ustedes tienen sus usuarios y contraseña. La fecha de ese repaso va a ser el 27 de noviembre, que va a valer sobre 5 puntos. Y posteriormente vamos a dar otro repaso sobre lo que es el tema o el contenido de responsabilidad por la función pública, que este tema, sí, señores, considero que es muy importante y que todos los servidores públicos tienen que de alguna manera tener conocimiento. Porque en el sector público todas tus acciones u omisiones, o sea, te genera responsabilidad. O sea, tú por hacer o por no hacer, igual te genera responsabilidad. No, no es por el hecho de que digas, no, yo no hice, entonces no es responsabilidad. No, señores. La normativa establece de que igual te genera responsabilidad, que lo vamos a ver en ese contenido. Y el repaso de este contenido es el 4 de diciembre del 2020. Y obviamente va a valer 5 puntos. Y el examen final de la asignatura, ¿ya? De la asignatura, vuelvo a recalcar, el examen final de la asignatura es de todo lo avanzado de la gestión. Sobre 15 puntitos, pero nomás. O sea que si ustedes ya no aprobaron no aprueban con su repaso que van a dar sobre 15 puntos el otro viernes de crédito público y sistema de contabilidad integrada, si no aprueban con eso, porque ya estarían jugándose 75 puntos, ¿no? Hasta ahí, de toda la gestión. Entonces, yo considero que ya la mayoría supongo que va a aprobar, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Y bueno, los que no les fue muy bien, pues en los primeros y segundo parcial, quizás ahora es la oportunidad de esforzarse un poquito, ¿no? Y como les decía, el examen de toda la asignatura, del contenido de toda la asignatura, de los 12 contenidos, si no estoy mal, 12 temas,
va a ser sobre 15 puntitos, miren, señores. ¿Ah? Entonces, aprovechen estos otros 10 puntitos de acá, que es por tema todavía, ¿no? Pero estos 15 es sobre toda la asignatura, ¿ya? Y también obviamente va a ser, si no cambia la instrucción de seguir con las clases virtuales, pues obviamente lo vamos a tener que dar también en la misma plataforma. Y está programado el 11 de diciembre, que es un viernes obviamente, porque a partir si no estoy mal, ahorita vamos a confirmar, diciembre, sí, 11 es viernes, a partir del 14, lunes 14, ya vienen las segundas instancias. Y obviamente por la metodología que nosotros estamos desarrollando, el viernes 18 de diciembre sería la segunda instancia y también es de todo el avance de la asignatura. Básicamente esa es la planificación, señores, de la cuarta etapa de esta asignatura. No sé si tuviera una consulta o aclaración al respecto. ¿No hay? Bien, señor, esto yo lo voy a subir a la plataforma enseguida, ¿ya? Y obviamente también el otro instructivo que le llaman, que básicamente es lo mismo, ¿no? Es cuestión de formato nomás, ¿ya? Pero es lo mismo. Lo que ustedes tienen que tener claro es esto, estas fechas y sobre sus repasos y sus evaluaciones, como lo hemos ya venido desarrollando en toda la gestión. Entonces, si no hay consulta, señores, entraremos en el tema de control gubernamental. Bien, entonces, básicamente vamos a ver lo que son los fundamentos del sistema de control gubernamental y sus aspectos conceptuales del control interno. Ya, porque obviamente ustedes no van a ser especialistas, ¿no?, en control gubernamental, para eso son los contadores públicos y auditores. Como antecedentes, vamos a un poquito recordar qué es la administración. La administración, una de sus definiciones dice que es el proceso de diseñar y mantener un ambiente adecuado, en una institución pública o entidad, ¿ya? Lo cual discrepa un poquito con nuestra realidad, ¿no ves? Por lo general, nuestros ambientes laborales o el ambiente en la entidad casi no es muy bueno, ¿no? Por los temas políticos, lamentablemente, que se manejan en las instituciones públicas. Y sé que se han manejado desde que yo tengo uso de razón, donde he trabajado, ¿no? Excepto, ¿para qué les voy a mentir? Cuando trabajé en la Contraloría General de la República en ese momento, y bueno, una partecita en el Estado, cuando cambió su denominación, sí, ahí obviamente no se tocaba temas políticos, era bastante técnico. Y cuando también tuve la oportunidad de trabajar en el Servicio de Impuestos Nacionales, también era bastante técnico, no se tocaba ni un aspecto político. Y bueno, en las demás instituciones que sí he trabajado, sí se ha tocado aspectos políticos, ¿no? Bueno, ahora también en el Tribunal Electoral no se tocan aspectos políticos, obviamente por su esencia de la entidad, ¿ya? Pero cuando hemos trabajado en la exprefectura, en la misma universidad, en el gobierno autónomo municipal de Cobija, sí, lamentablemente el tema político es poco, o sea, es el ambiente, ¿no? Y a veces por este tipo de situaciones no es muy bueno el ambiente laboral, ¿no? Entonces dice, proceso de diseñar y mantener un ambiente adecuado. ¿Para qué? Pero si tú tienes un ambiente adecuado, ¿para qué? Para que se logre de manera eficiente los objetivos preestablecidos en una institución pública. Por eso digo, la administración pública, específicamente ya hablando, para el punto de vista, es sencilla. ¿Qué tienes que tú hacer? Planificar y ejecutar lo que has planificado en base a tus competencias. La clave es la planificación. Pero lamentablemente la realizamos la planificación solo por cumplir. Porque nos dicen, no, hasta tal fecha que hay que elaborar la planificación estratégica, la planificación institucional, el POA. Entonces, lo hacemos solo por cumplir.
no lamentablemente basándonos en nuestras competencias y los objetivos o metas que realmente se tiene que alcanzar para contribuir a mejorar, si vale el término, nuestra sociedad de alguna manera, dentro del marco de la competencia de cada entidad, porque las competencias son, o sea, para cumplir su misión, si vale el término de una entidad. Su misión es la razón de ser de una entidad, ¿sí? Por ejemplo, del órgano electoral es administrar los procesos electorales de manera transparente, ¿no? En el marco de la normativa. Entonces, y no porque yo trabaje en el Tribunal Electoral, la verdad que es una institución bastante normativa, tiene un montón de normas, un conjunto de procedimientos para todo, parecido a la Contraloría cuando tuve la oportunidad de trabajar, y en su momento también el Servicio de Impuestos Nacional, instituciones bastante rígidas en las partes normativas y procedimentales, en algunos casos, desde mi punto de vista, exageradamente burocráticas, porque los procedimientos te generan burocracia, ¿ya? Pero desde el punto de vista del control gubernamental, la burocracia aparentemente no es mala, ¿no? Porque te permite identificar las acciones u omisiones y responsabilidades que asume cada servidor público, ¿no? Entonces, nuestra normativa es muy interesante. Nuestro modelo de administración es muy bueno, uno de los buenos modelos a nivel Latinoamérica. Lamentablemente, su aplicación es que nuestra idiosincrasia boliviana en la aplicación de ese modelo y de la normativa es la que nos hace salir de ese buen modelo de administración que tenemos en las instituciones públicas. Todos lo dirigen, de alguna manera, vulgarmente hablando, casi la gran mayoría de los procesos se los cocinan, si ve el término, ¿no? Y lo dirigen a X o Y persona por los intereses personales. Lamentablemente, como servidores públicos, incluso como mismo ser humano, prevalecen siempre nuestros intereses personales que los intereses colectivos o de la sociedad a la cual el servidor público debería someterse, si vale el término, ¿no? O satisfacer de alguna manera dentro de sus competencias y funciones del servidor público. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, dicen, ¿no? Por ejemplo, a manera de comentario, una idiosincrasia que me incomoda y, ¿para qué les voy a mentir? Me molesta. El día de la elección, el día domingo, cuando fuimos a pagar los estipendios, en algunas mesas no están completos, ¿no? Cada mesa tiene que tener 6 jurados electorales y no estaban completos. Entonces, ya nomás sale a manera de broma aparentemente, pero es una idiosincrasia que la verdad que no debería generarse. O quizás, no sé, yo tengo un pensamiento muy extraterrestre, como alguna vez me lo han dicho, como si uno fuera de otro planeta. Decían los demás jurados electorales, dicen, los que no vinieron, pues no están trabajando. Entonces nosotros estamos trabajando, entonces páguenos a nosotros los estipendios de esas personas. O sea, el pensamiento, ¿a dónde va, señores? Lo tomarán como chiste, ¿no? Pero yo lo tomo de la siguiente manera, de quererte apropiar o de recibir un beneficio que legalmente no te corresponde. No, sonará chistoso, pero no es una idiosincrasia que la mayoría de las mesas me pasó eso. Y siempre me pasa en los procesos electorales. O sea, ese pensamiento de querernos apropiar de lo que no nos corresponde o de recibir algo que no está legalmente establecido, porque la normativa dice que se le debe pagar X cantidad a cada jurado y punto, ¿no ves? ¿Por qué esa idiosincrasia de que no, déjenos a nosotros, nos los vamos a repartir? Oye, no, o sea, realmente no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza. Pero bueno, no es que seamos de otro planeta, somos bien bolivianos, nacidos aquí, y pues no me cabe en la cabeza la verdad el hecho de quererme apropiar algo que no me merezco o que no sea mío. Pero bueno, algunos dicen, no hay que molestarse, es una idiosincrasia boliviana, mal idiosincrasia boliviana, porque considero que no todos los bolivianos pensamos de esa manera. Ahora, ¿cuáles son las funciones del proceso administrativo? O los aspectos de un proceso administrativo, un proceso de administración que debe tener. Lo que le decía es, se debe planificar, se debe organizar, se debe ejecutar y obviamente se debe controlar. En este aspecto vamos a entrar nosotros. Nosotros ya hemos avanzado los sistemas para planificar, que es el SPIE, el Sistema de Planificación Integral del Estado, el Sistema de Promoción de Operaciones, el Sistema de Presupuesto. Esa es la parte de planificación. Y la organización, que es el Sistema de Organización Administrativa,
y la de ejecución, que ya hemos visto todos los sistemas de ejecución, que son los sistemas de administración de personal, los sistemas de administración de bienes y servicios, sistema de contabilidad integrada, sistema de tesorería y sistema de crédito público. Eso es una ejecución. Entonces nos toca ver lo que es la parte del control, que tiene que ver con el sector público específicamente, con lo que es el sistema de control gubernamental, que de ahí nace obviamente el tema también de las sanciones, que son las responsabilidades por la función pública. Entonces, el control gubernamental en las actividades gubernamentales. ¿Qué es el sistema de control gubernamental? Dice la normativa, es el conjunto de principios, políticas y normas, procesos y procedimientos con el propósito de ¿qué? De mejorar la eficacia y eficiencia en la captación y uso de los recursos del Estado. ¡Qué lindo! Miren. Entonces, el control gubernamental tiene un conjunto de principios, normas, procesos y procedimientos. Pero el propósito del control gubernamental es mejorar ¿qué? La eficacia y la eficiencia en la forma de cómo captamos o de cómo percibimos, de cómo recaudamos los recursos del Estado y en la forma de cómo usamos esos recursos del Estado, cómo gastamos esos recursos del Estado. ¿Sí? De esa manera contribuye o es el propósito del control gubernamental. No es que dicen, ya vienen estos auditores chatos, ya vienen a fregar, ¿no le dicen? Los auditores, servidores públicos contra los auditores, ¿no? Cuando vienen a hacer auditoría, ¿sí? Porque si alguien no te controla a vos, lamentablemente la idiosincrasia del ser humano, no digo en general, pues si no te controlas es un poquito difícil, ¿no ves? Ver cómo estás desarrollando tus funciones. Tú solo, obviamente te puedes hacer una autoevaluación, porque el control gubernamental de alguna manera es una evaluación a tus funciones que has desarrollado. Entonces, te puede hacer una autoevaluación, ¿no? Pero una forma de evaluarte es una autoevaluación. Pero obviamente la heteroevaluación, que es una persona externa que te haga, considero que es una mejor manera. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de control gubernamental? Seguimos con el tema de la eficacia y eficiencia en la captación y uso de los recursos. ¿Cuál es el otro? La confiabilidad de la información sobre el uso de los recursos. Esto específicamente ya está hablando de un tipo de auditoría específicamente. ¿Ya? La confiabilidad de la información. La información, ¿ya? En el uso de esos recursos, ¿son confiables o no son confiables? El otro propósito, el otro objetivo es mejorar los procedimientos de rendición de cuentas de manera oportuna de los resultados de gestión. Y mejorar la capacidad administrativa e impedir e identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. ¿Cuáles son los componentes del sistema de control gubernamental? El control externo posterior, ¿ya? Y el control interno. ¿Ya? Entonces, son dos. Control externo posterior y el control interno. O sea, te controlan de manera externa. Vamos a ver posteriormente quiénes realizan, pero para que tengamos una idea. El control externo posterior es alguien de afuera de la entidad. ¿Quién lo hace? Lo hace la Contraloría General del Estado, ¿ya? A través de las auditorías especiales, porque su objetivo ahora de la Contraloría es realizar solo auditorías especiales, ya no hace otro tipo de auditoría la Contraloría General del Estado. Ha cambiado su fundamento desde que se cambió de Contraloría de la República a Contraloría General del Estado. Cambió su fundamento. Ahora solo realiza auditorías especiales y el objetivo de las auditorías especiales, pues uno de sus objetivos es identificar indicios de responsabilidad por la función pública. ¿Quién más realiza el control gubernamental? Los entes tutores de las entidades públicas, las unidades de auditoría interna de los entes tutores, por ejemplo, aquí a Servicio Departamental de Educación. La unidad de auditoría interna del Ministerio de Educación puede venir a hacer la auditoría y es un ente, es un control posterior. No es propiamente la unidad de auditoría interna de la SEDUCA, ¿no? Es del Ministerio de Educación, perdón. Eso se realiza en control posterior. ¿Y quiénes realizan el control interno? El control interno se divide en dos también. El control interno previo y el control interno posterior. ¿Ya?
¿Quién realiza el control interno posterior? Las unidades de auditoría interna de cada entidad. ¿Por qué interna? Porque son parte de la entidad. Por eso es control interno posterior. Se realizan después de que ya se han desarrollado las actividades. Es posterior. Ya las unidades de auditoría interna. No hacen control previo. Control previo realiza cada servidor público antes de que su acción u omisión surta efecto. ¿Ya? Eso realiza control previo. Está prohibido, en base a la ley 1178, que unidades especializadas o personas externas de la entidad realicen control previo. Está prohibido que las unidades de auditoría interna realicen control previo. ¿Sí? Entonces, eso que quede muy claro. Esos son los componentes entonces del sistema de control gubernamental. Son dos, repito. Control externo posterior y el control interno. Ahora, el control interno se divide en dos. El control interno posterior y el control interno previo, que posteriormente vamos a ver. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del sistema de control gubernamental? Bueno, lo que establece, pues nomás el artículo 3, 4 y 5 de la ley 78, ¿no? Todas las entidades del sector público, las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial, electoral y la de la Contraloría General del Estado, y todas las personas que reciben recursos del Estado o se beneficien de subsidios del Estado. Por ejemplo, aquí, si tú eres proveedor del Estado, a través del control gubernamental, a través de las auditorías que se realice, externa, por ejemplo, el control gubernamental externo posterior, a través de la Contraloría General del Estado, más las auditorías especiales, se identifica indicio de responsabilidad, te puede determinar responsabilidad. Te puede determinar responsabilidad penal, te puede determinar responsabilidad civil, si sos proveedor del Estado, si has cometido daño económico al Estado. Suponete, no sé, construiste una obra mal, se cae la obra, se destruye, has construido mal la obra, entonces no has cumplido con las especificaciones técnicas de esa obra. Estás cometiendo un daño económico al Estado. Por lo tanto, pues debes devolver recursos correspondientes, si sos proveedor. Y si obviamente producto de aquello se genera un delito más, te pueden determinar responsabilidad penal. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué aspectos afectan al control gubernamental? La falta de información. Por ejemplo, si en una institución no hay información, obvio que afecta al control gubernamental. ¿En base a qué se va a ejercer? Pero eso no impide de que no se realice. ¿Qué otro aspecto también afecta? La alta rotación de personal. ¿Qué es alta rotación? El movimiento del personal, pues no ve, lo cambian, lo botan, lo meten, retiran, ¿no? Eso influye. Y lamentablemente, la mayoría de las instituciones públicas eso es harto. Por eso es que se recomienda que se institucionalice el personal en instituciones públicas. Son pocas las instituciones públicas que tienen personal institucionalizado. Por ejemplo, en nuestra institución somos 21 personal operativo y solo vemos 25, solo vemos 5 institucionalizados. El servicio de impuestos sociales ya no está institucionalizado. Creo que lo único que tiene personal institucionalizado es la Contraloría General del Estado. Después no conozco otras instituciones que tengan personal institucionalizado. Cambian de máxima autoridad ejecutiva y borrón y cuenta nueva, ¿no? Casi a la mayoría, por no decir a todos los despiden. Y eso no es un aspecto, o sea, que esos aspectos afectan al control gubernamental de manera negativa, obviamente. ¿Qué tipo de responsabilidades se genera en el control gubernamental? La responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, ejecutiva, perdón, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, como les decía anteriormente. Que este contenido de estos tipos de responsabilidades es el siguiente tema, ¿ya? Que ahí lo vamos a profundizar un poco. ¿Cómo se interrelaciona? ¿Cuál es la interrelación del sistema de control gubernamental con los demás sistemas de administración? El sistema de control gubernamental, a través del control posterior, obviamente se interrelaciona de qué manera. Cada sistema de administración establecido en la ley 1178 establece sus procedimientos, su normativa, y ese conjunto de procedimientos y normativa se conoce como control interno, ¿ya? Y obviamente el control interno, ya sabemos ya le expliqué cómo se realiza. ¿Cómo se incorpora el control interno en los sistemas?
a través de las normas básicas que cada sistema tiene y a través de los reglamentos específicos que cada sistema tiene o que debería tener en una institución pública. A través de aquello se incorpora el control interno. ¿Qué es la auditoría gubernamental, señores? La normativa establece, dice que es la acumulación y evaluación objetiva. En realidad, el auditor que va, revisa y acumula y evalúa, supuestamente de manera objetiva, la evidencia, la documentación, los procedimientos, los procesos. Eso evalúa el auditor. Y obviamente, para establecer e informar sobre el grado de cumplimiento o de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. ¿Cuáles son los criterios establecidos? La normativa, los procedimientos, las normas internas, las normas externas, las leyes, decretos, etcétera, etcétera. Esos son los criterios establecidos. Con eso compara. O sea, ¿qué hiciste? Lo que hiciste está en el marco de esta normativa, que son los criterios establecidos. Y ahora, ¿cómo realiza el auditor gubernamental su trabajo? Lo realiza a través de la aplicación de las normas de auditoría gubernamental. Tienen normas de auditoría gubernamental por tipo de auditoría que se realiza en el sector público o por tipo de auditoría gubernamental. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la auditoría financiera? Emitir una opinión independiente respecto a qué? A si los estados financieros de las instituciones públicas presentan información razonable en los aspectos significativos de acuerdo a las normas básicas del sistema de control integrada. Tienen que demostrar que la situación patrimonial y financiera, los resultados de operaciones, el flujo efectivo, y la cuenta de inversión y financiamiento, esa información sea de manera razonable. Ese es el propósito de la auditoría financiera. La auditoría operativa expresa una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de administración, de los instrumentos de control interno y de la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. Ese es el propósito de la auditoría operacional. Auditoría ambiental, expresa una opinión independiente respecto a la eficacia de los sistemas de gestión ambiental y o de desempeño ambiental y de los resultados de la gestión ambiental. Especial, lo que yo le decía, el cumplimiento del elemento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, obligaciones contractuales y si corresponde establecer indicios de responsabilidad por la función pública. Pues cuando entra la Contraloría General del Estado de Institución, 100% que sale con indicios de responsabilidad por la función pública. Hay auditoría de proyectos de inversión, su propósito es expresar una opinión independiente respecto al desempeño de todo o parte del proyecto de inversión y o la entidad gestora del mismo. ¿Cuál es la característica principal de la auditoría gubernamental o del auditor gubernamental? La independencia. El auditor debe ser independiente en su opinión, en su trabajo. Y el auditor realiza ya cuando realiza la auditoría cuando las operaciones ya se han hecho, señores. No es previo, es posterior. Entonces, esta característica es muy importante, la independencia del auditor. No tiene que estar inmiscuido básicamente en los procedimientos administrativos normales de la entidad. Él es posterior su trabajo.